Para empezar, buenos días a todos. Ya me ha presentado Diego, no hace falta que insista. He pasado 35 años de mi vida trabajando en las instituciones de la Unión Europea, con la suerte de estar muy cerca del meollo político institucional, aunque soy un funcionario, lo digo de primeras, funcionario por oposición. Y ahora, tras jubilarme en la Unión Europea, he vuelto a mi plaza y a mi alma mater en la Universidad de Valladolid, en la cual espero tranquilamente llegar a los 70 para que me jubilen del todo y, bueno, habrá que reinventarse a partir de ahí. Bien, ¿yo de qué os quería hablar hoy? Yo le sugerí a Diego que era el momento adecuado para plantearse la pregunta siguiente. Tras las elecciones al Parlamento Europeo, que terminaron el 9 de junio pasado, hemos comenzado un nuevo ciclo institucional. Este ciclo institucional ahora continuará con la elección de la Comisión Europea y con la fijación de las prioridades interinstitucionales de aquí a verano del año 2029. Como además esta legislatura va a ser la legislatura en la que tenemos que decir cosas tan importantes como cuál es nuestra postura si el conflicto con Ucrania se mantiene, si hay un alto el fuego, un acuerdo de paz provisional, cuál va a ser nuestro papel en la situación en Ucrania, esto es, en nuestras fronteras post-conflicto. Va a ser la legislatura en la que tenemos que decidir la ampliación. Hoy somos 27 estados, tenemos 8 estados en la puerta, algunos de los cuales se han colado regateando a los demás, como Ucrania y Moldavia, por la situación de la agresión rusa que todos conocéis. Y es una legislatura en la cual tenemos que decidir, si me permitís la expresión, cuál es nuestro lugar en el mundo, en un mundo en el cual la aspiración de la Unión Europea, segunda potencia comercial del mundo, representamos el tercer bloque. Con Inglaterra seríamos el segundo, pero el tercero a nivel de PIB mundial, de participación del PIB mundial. ¿Cuál va a ser nuestro papel en la gobernanza global? Y por lo tanto yo creo que es muy importante plantearse esta pregunta respondernos a nosotros mismos. Si hemos quedado un gigante con pies de barro o si tenemos que consolidar esta estructura política y poder debatir conjuntamente. Por eso, en mi intervención de hoy, yo había pensado hacer una intervención, si estuviéramos en un momento musical que no estamos, diría una sinfonía en 3 movimientos con una coda final. A la pregunta, tras la sesión del Parlamento Europeo, ¿qué? En primer lugar, quiero referirme a cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo. En segundo lugar, este cambio de ciclo que supone, cuáles son los desafíos inmediatos, cómo se van a construir las instituciones. En tercer lugar, todo esto para hacer qué, para definirnos cómo en el mundo global. Y en fin, y la coda, que será en modo allegro ma non troppo, sería ¿y los ciudadanos qué? ¿Qué podemos hacer? Esta sería mi intervención, si me permitís. Por lo tanto, empezando por cuál es el contexto actual. Los primeros 9 días de junio hemos tenido elecciones al Parlamento Europeo, como decía hace un momento, y con estas elecciones hemos configurado unas mayorías políticas en dicho Parlamento, alejadas o más fragmentadas de lo que ha sido habitual hasta ahora, lo cual obliga naturalmente a que en el juego político europeo entren nuevos actores que hoy están pasando de la marginalidad a la institucionalidad. Me refiero a los partidos de lo que en español yo prefiero llamar la lejana derecha o la lejana izquierda, muchos de los cuales, al tiempo que están pasando de la marginalidad a la institucionalización, lo hacen con una visión, hablando piadosamente, eurocrítica, hablando en el sentido crudo, de intento de volver a la soberanía y a las fronteras nacionales. Este es el contexto.
en lo que estábamos moviendo. Y sin embargo, yo creo que si algo nos han demostrado los últimos 15 años, casi 20, desde que estalló la crisis financiera a nivel mundial, que estuvo a punto, si os acordáis, de llevarse al euro y la Unión Económica y Monetaria, llevarlo al garete. Si contamos el fracaso del Tratado Constitucional, la crisis migratoria, el Brexit, y culminando con el COVID, la Unión Europea ha pasado 15 años de lo que yo llamaría tormenta perfecta. Tormenta perfecta porque ante la crisis económico-financiera, ante la crisis migratoria del año 2015, ante la salida del Brexit, británica en el Brexit, nos dimos cuenta que aquel intangible sobre el que se ha basado la construcción europea, este intangible es el de la solidaridad interna. Nadie se mueve de la mesa hasta que no se alcance un acuerdo, o dicho de manera más cruda, en Europa hemos aprendido a que la lucha por el poder se dirime no en un campo de batalla, sino en la mesa de negociaciones. Y todo hecho de manera común ha hecho que como un intangible nos basáramos en la solidaridad, que se lo digan a España con las políticas de cohesión arrancadas por el gobierno de Felipe González en Maastricht en 1993. Todo esto ha cambiado en torno a una aproximación más free rider. ¿Qué hay de lo mío? Los países más desfavorecidos, o ¿por qué tengo que pagar yo la fiesta de los otros? Por decirlo crudamente, los países más austeros. Y sin embargo, cuando comienza esta legislatura y pensábamos que lo que había pasado, me estoy refiriendo a verano-otoño del año 2019, ocurrió lo inesperado, lo inaudito, lo que podía acabar con nuestro modo de entender la vida, el COVID. ¿Y qué nos demostró el COVID? ¿Qué nos demostró estos 5 años? Que más allá de la policrisis, más allá de todo lo que ha ocurrido, Europa, y esta va a ser mi primera afirmación, nos guste o no nos guste, seamos más o menos críticos, Europa nos hace más fuertes en conjunto. A veces es un tema que la gente tiende a discutir, o tendemos todos a buscar los 3 pies al gato. A mí se me hace un poco a veces fatigoso discutir sobre esto, porque me parece que es discutir la realidad, discutir lo que es obvio. Fijaos que no estoy diciendo que la Unión Europea lo haya hecho todo bien. No estoy diciendo que no se podía haber hecho de otra manera. Estoy haciendo una constatación empírica. Cuando actuamos conjuntamente frente a una amenaza global, todo esto nos hace más fuertes. Y lo pongo con un ejemplo basado en el COVID, un ejemplo, se nos ha olvidado ya, porque la memoria es selectiva, en el cual de repente, sin saber por qué, a 1 de marzo, se nos cae la economía, se nos caen, mucho peor aún, los contactos sociales, todo el mundo, y sobre todo en Europa, estamos encerrados, y aquello podría haber sido el fin de Europa. La primera reacción de los estados fue decir, bueno, como el COVID es un problema de salud pública, la Unión Europea no tiene competencias, esto lo arreglamos entre nosotros. Esta broma duró 15 días, entre el 12 y 13 de marzo y finales de marzo, en el cual los estados se dieron cuenta que uno por uno éramos incapaces de asegurar aprovisionamientos mínimos, como por ejemplo las mascarillas o material quirúrgico, con situaciones realmente surrealistas, o que ni Berlanga se podía haber imaginado en su cine, con autonomías españolas, gobiernos europeos adelantando dinero para una compra de mascarillas en China y llegando a coger la mercancía y se la habían llevado otros que habían pagado cash. No voy a mencionar qué, pero os aseguro que esto es un ejemplo real. ¿Y qué hicimos? Pues lo que mejor sabemos hacer. Pongámonos a buscar una solución que convenga a todos. La primera solución fue decidir, sin competencias para ello en los tratados, que la Comisión Europea se encargaba de hacer compras conjuntas. Como no teníamos competencias, las compras se hicieron en nombre de los estados. Esto es, España necesitaba X mascarillas, España pagaba el coste,
pero no se compró 1 millón de mascarillas, se compraban 40, con el aval de la Comisión Europea, que luego repartía. Creo que no hace falta explicar a los que seáis economistas lo importante que es esto en términos de economía de escala. Pero es que además, en esos mismos días, el Banco Central Europeo, manteniendo el papel básico que ha tenido para salir de la crisis, decidió, se nos ha olvidado, decidió abrir una línea de crédito, de facilidad financiera, en fin, abrir el grifo, si podemos decirlo así, de 1,8 billones de euros puestos a disposición de los estados. ¿Para qué? Para poder mantener el tejido productivo. En España diríamos los ERES, pero no solamente esto, para mantener lo mínimo y que no se nos cayera la economía ni los sectores de producción. 1,8 billones de euros, a lo cual la Comisión puso granito de arena, estableciendo un marco que derogaba las reglas generales de ayuda del Estado para permitir dicha inyección masiva. Todo esto, insisto, a 31 de marzo del 2020. Y además ocurrió el milagro. De abril a junio, todos los estados, los halcones, es decir, los austeros o los frugales, y los de, como se llama despectivamente, los del Club Med, los más gastadores, se pusieron de acuerdo en lo que hasta entonces era tabú, en permitir que la Unión Europea, avalada con el presupuesto de la Unión Europea y con el propio presupuesto de los Estados-nación, pero primero con el europeo, pudiera acudir a los mercados internacionales de capitales con bonos propios Unión Europea por un importe de 750.000 millones de euros. Me estoy refiriendo al famoso Next Generation. Vuelvo a mi mantra del principio. ¿Se podría haber hecho mejor? Puede ser. La consecución, estas facilidades de crédito han hecho que nos hayamos endeudado en exceso. Yo diría que nos hemos endeudado razonablemente, pero se podría haber hecho mejor. ¿El fondo Next Generation son difíciles que lleguen a las pymes? Puede ser, pero claro, el problema es que no podemos emitir bonos, y los economistas de financiación entendéis muy fácilmente, en los mercados de capitales con la triple A, con salidas a los mercados internacionales en los cuales la demanda multiplicada por 4 la oferta, es decir, la emisión que sacábamos a los mercados, y que antes de la guerra de Ucrania las primeras emisiones salieron, sí, señores, agárrense ustedes, con unos tipos de interés en función que la deuda fuera a 5 años o a 30, entre el 0,15% y el 0,35%. Si esto no es una confianza de los demás en la solidez europea, pues, perdónenme ustedes, no sé cómo explicarlo mejor. Por lo tanto, para analizar el contexto, tenemos que partir de ese principio que me gustaría subrayarlo muy claro. Hay una demostración empírica, que es una constante en la historia de la construcción europea, desde hace 70 años. A más fusión de competencias soberanas, a más competencias gestionadas en común por los estados en el Consejo y por los miembros del Parlamento Europeo que nos representan a todos, mejor nos han sido los europeos y mejor hemos sabido resolver los grandes desafíos. Para empezar, hace 7 o 8 años, acuérdense ustedes que cuando el Brexit se puso de moda hablar del Frexit, que proponía la señora Le Pen en Francia, del Nexit, que proponía el señor Wilders en Holanda. Los halcones o frugales decían que había que hacer un Grexit para que Grecia se fuera del euro. Todo esto se nos ha olvidado. Nos hemos vacunado todos con el Brexit y sus consecuencias. Si partimos de esta constatación, lo que tenemos que darnos cuenta es que en realidad esta constatación lleva a que haya habido contra Europa en estos 5 años una reacción defensiva. Una reacción defensiva procedente de nuestros competidores internacionales y también de
nuestras clases políticas nacionales. Perdónenme si hablo con toda libertad, pero ya ahora que he vuelto a la academia puedo hacerlo. En primer lugar, estos éxitos o esta presencia de Europa como un actor económico, político y social global ha hecho que nuestros competidores se hayan dado cuenta que somos, cuando no el enemigo, como es en el caso de Rusia, somos como mínimo el competidor estratégico, como es el caso de China, o somos el socio que quiere mandar demasiado, como es el caso de Estados Unidos. En el mundo del siglo XXI, yo creo que lo que nos estamos jugando todos, que Europa no puede estar ausente de este tablero, es la gobernanza global del mundo. Una gobernanza que después del fin de la Guerra Fría nos parecía a todos que ya estábamos libres de ciclos políticos, de ciclos económicos, el fin de la historia, ¿se acordarán ustedes? Lo cual se ha demostrado completamente falso, pero un mundo en el que hoy el unilateralismo no es posible. Un mundo en el que hace 20 años estaba gobernado económica y políticamente por el modelo económico y democrático occidental, Estados Unidos y la Unión Europea, más los socios estratégicos los conocemos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda, hoy se ha convertido en un mundo más fragmentado. Hoy el PIB global de la Unión Europea y de Estados Unidos, si incluimos a Gran Bretaña, está el 50%. Sin Gran Bretaña, el 46-47%. Si incluimos Australia, Nueva Zelanda, Japón, Canadá, estamos en el 51-52%. Pero es que hace 20 años el G7, es decir, la Unión Europea más Japón, Canadá, Estados Unidos y Japón, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, en fin, los cuatro de la Unión Europea, representábamos 2/3 del PIB mundial. ¿Cuál es el gran cambio? La irrupción china. Hoy China, en términos de PIB, está ya execuo, incluso por encima, como número 2 con respecto detrás de Estados Unidos y empatado con Europa, y en términos de comercio internacional está segundo, pero mucho más cerca de Estados Unidos y mucho más despegado de nosotros. Esa es la realidad global. Y claro, en esta realidad, estas grandes potencias internacionales nos ven, insisto, en el mejor de los casos, como un competidor al que, bueno, conviene no abrir la puerta demasiado. Pero permítanme que lo diga de manera un poco más clara. Creo, o esta es mi tesis, que por diferentes razones Rusia, China y Estados Unidos se dan cuenta de que es el momento de explotar nuestras debilidades. Y créanme, lo están haciendo a fondo. Y lo voy a contar con 3 ejemplos muy concretos. En lo que se refiere a Rusia, todos estamos espeluznados con la agresión, o por lo menos yo lo estoy, con la agresión rusa en Ucrania, con esa capacidad imperial neozarista de querer volver a recuperar su espacio vital, con las malas resonancias que esto tiene en lo que antaño fue el Imperio Soviético. Y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo estoy convencido que una de las razones que explica la agresión brutal, sin ninguna justificación, la vuelta al poder militar puro y desnudo de Rusia, agrediendo y poniéndose contra la comunidad internacional a Ucrania, consiste en un cálculo geoestratégico mediante el cual, para su gran sorpresa, todos los países vecinos de Rusia entienden que su modelo político, el modelo en el que quieren estar, es Bruselas y no Moscú. La agresión rusa en Ucrania es una llamada de atención muy importante para la Unión Europea. No soy ningún belicista, créanme ustedes. Me parece que Europa tiene que mantener abiertas las puertas con Rusia hasta reconciliar la situación, pero hoy en
el mecanismo de poder político ruso tenemos que hacernos respetar enseñando músculo. Y el músculo lo hemos enseñado hasta ahora garantizando el armamento necesario para que Ucrania resista a Rusia. Pero me temo que esto no va a ser suficiente. Y me temo que si queremos evitar un problema mayor, permítame que me explique lo que significa el problema mayor. Rusia tiene la vista puesta con, o podría tenerla, con argumentos muy similares a los que le han llevado a reivindicar Crimea, el Donetsk y el Lugansk, en la parte fronteriza de Rusia con las repúblicas bálticas, en las cuales hasta un 20% de la población, entre un 15% de la población de las repúblicas bálticas es minoría rusa, además, y esto yo creo que es obtuso por parte de las repúblicas bálticas, con derechos políticos disminuidos y con discriminación evidente. ¿Qué ocurre si mañana hay, entre comillas, una insurrección popular en un país báltico, en estas zonas en las que hay un 20% de la población de minoría rusa, que tienen derechos políticos disminuidos, que no pueden crear partidos políticos, que no pueden educar a sus hijos en ruso, que incluso han perdido la capacidad de tener un pasaporte de esta república? ¿Qué ocurre si hay una insurrección civil y a su llamada acude Rusia a apoyarlos? Ahí estamos en la OTAN, ¿eh? Esto no es Ucrania. Y ahí tenemos la cláusula de defensa mutua. Por lo tanto, yo creo, lejos de belicismo, que, primero, por una cuestión de valores democráticos, por una cuestión de preservación de los objetivos centrales de Naciones Unidas y también por nuestro propio interés estratégico, no nos queda otra que enseñarle a Rusia que aceptamos la apuesta y que no aceptamos, como por desgracia hemos hecho demasiadas veces, acuérdense de Georgia en el 2008, acuérdense de Crimea en el 2014, con respecto a los anhelos imperiales rusos. Rusia, además, que es un país que algún gran político europeo, cuyo nombre mencionaré, calificaba siempre como una gasolinera a cielo abierto. Entonces, es un país inmenso en lo que se refiere a recursos naturales y con la bomba nuclear. Pero si pasamos a los otros grandes actores que tenemos a nivel global, China ha entendido que su progreso económico, que puede llegar a tener la supremacía mundial en un sentido que hay que reconocerlo, de justicia histórica con respecto a lo que fue el imperio chino hace 500, 600 años, China, tiene un comportamiento depredador con respecto al país del tercer mundo. Pero un comportamiento depredador que es bien recibido en estos países. Les pongo un ejemplo. Si alguno tiene curiosidad, entren luego, cuando terminemos esta conferencia, o ahora si quieren, en Google, en Wikipedia, y abran Unión Africana. Unión Africana, pongan sede y vean fotos. La Unión Africana es la Unión Internacional que agrupa a los 54 estados, si no me equivoco, africanos. Tiene su sede en Addis Abeba, Etiopía. Tiene una sede que es uno de los edificios más lujosos que se pueden imaginar, regalada por el gobierno chino. Claro, no se extrañe que la explotación de litio, otras materias raras, que la colonización en materia de infraestructuras con autopistas que intentan cruzar todo el Sáhara se haga única y exclusivamente por China y siguiendo modelos extractivos y no de desarrollo de África. ¿Podemos estar ausentes de eso? Yo creo que no. Yo, sinceramente, el que Europa haya dicho stock a la entrada sin límite de coches eléctricos chinos en Europa, me parece una defensa de nuestro modelo comercial. Pero esto no podemos olvidarlo. Con China no tenemos relaciones conflictivas como con Rusia, pero China entiende perfectamente que cuanto más se expanda en África y en América Latina, más se acerca a Estados Unidos y más nos marginaliza. Lo dejo aquí para luego el debate si quieren ustedes. Y con respecto a Estados Unidos, créanme, no voy a hablar de Trump. Lo que me preocupa en Estados Unidos, independientemente de los resultados de las elecciones en noviembre, es la vuelta al unilateralismo triunfante. Somos autosuficientes. El mundo
no es algo que no es necesario en nuestro día a día, cosa que sí nos ocurre en Europa, y por lo tanto, además, como Estados Unidos frente a China mantiene esta supremacía tecnológica que no les hace sentirse en peligro de competición económica, como sentimos los europeos, Estados Unidos nos mira y nos dice al socio, bien, a ver, ¿qué me das? Tienes que darme más. Tienes que darme más en lo que se refiere al PIB en materia de defensa. No sé si saben ustedes, pero el acuerdo de que todos los estados de la OTAN lleguemos al 2% de PIB en materia de defensa se basa sobre un acuerdo no escrito mediante el cual los Estados europeos nos comprometemos a que la mitad del gasto en armamento lo hagamos en armamento norteamericano. Más PIB en defensa. Mensaje muy claro con respecto a Ucrania. Los que están en primera línea de frente son ustedes. Yo no les voy a pedir que le digan a China que con respecto a Taiwán, ten cuidado, eso lo hago yo en el mar de la China, pero ¿quién eres tú? De alguna manera, Estados Unidos, que además nos tiene cogidos desde el punto de vista de la economía digital, porque es evidente que hemos perdido, espero que no de manera irreversible, la batalla de la economía y de la sociedad digital. Sobre los 10 unicornios en esta materia, si no me equivoco, hay 9 chinos, 9 norteamericanos y un chino, o 8 norteamericanos, un chino y medio hindú. No existen los europeos. Por lo tanto, usted es el socio menor, tiene que hacer más. Por eso, en esta tesis mía, yo decía que, como todo el mundo es consciente de lo que decía al principio, de que una Europa unida es muy fuerte y es un modelo atractivo, nuestros competidores se han dado cuenta y exportan nuestras debilidades. Pero luego, además, tenemos un caballo de Troya interno. Perdónenme si estoy siendo, y me cortas cuando quieras, Diego, muy extenso en la primera parte, pero yo creo que es importante situar el mundo en el que estamos. Además, yo creo que hay un miedo enorme dentro de la clase política europea a la competencia que supone Europa. Me acuerdo siempre de un gran ministro de Asuntos Exteriores francés que decía hace 15 años, vamos a ver, 15 o 20 incluso, nosotros queremos que Europa se ocupe de resolver en común aquello para lo que no llegamos como estados, pero que no queremos que Europa se convierta en un sujeto político más. Para eso están los estados-nación. Y creo que es un argumento legítimo. Es el argumento que siempre hemos defendido dentro de la Comisión Europea. Europa no son los Estados Unidos de Europa, Europa es algo diferente, decíamos siempre es un OVNI, un objeto político no identificado, que está ahí, no hace falta demostrarlo, pero no queremos competir en ese tablero con los Estados. ¿Es esto cierto hoy, con todo lo que se ha dicho hasta ahora? Con la amenaza de la guerra en nuestras fronteras, con una amenaza de precariedad de desarrollo de nuestro modelo económico ante nuestra ausencia de materias primas, con el aislamiento, ojalá me equivoque, internacional de Estados Unidos. ¿Podemos permitirnos esto? Es suficiente. Lo que yo constato es que hoy los Estados miembros, y aquí ya voy enlazando con el segundo punto, cada vez hay más fuerzas políticas que, convencidas, las fuerzas tanto de la lejana izquierda, piensen en Mélenchon en Francia, como de la lejana derecha, Meloni, Le Pen, Wilders, etcétera, consideran que Europa ha ido demasiado lejos, que hay que volver a las fronteras nacionales, que hay que volver a la política industrial nacional, que hay que cerrar las fronteras interiores para que cada Estado establezca sus flujos migratorios. Esto es frontera de nuevo entre España y Francia. Pero estos son los convencidos de ello, pero es que me temo que las fuerzas que han hecho Europa, demócratas cristianos y socialdemócratas, o viceversa, depende si cuentan ustedes izquierda-derecha o derecha-izquierda, cada vez están más contaminadas por este discurso. Cada vez defienden más, tenemos que ir a Europa a ganar. Yo confieso que cada vez que oigo a un primer ministro, al español lo oigo más naturalmente que a otros, pero escucho unos cuantos, decir, tenemos que ir al Consejo Europeo a ganar. Digo, sí, a ganar en los intereses generales y comunes,
no a que tú ganes al 100% en tus partidas. Para empezar, un ejemplo muy claro, la señora Meloni hace una semana ha dicho, es intolerable, están negociando los cargos en nuevos europeos sin mí. Hemos tenido el coraje de decirle, claro, porque tú no formas parte de la coalición mayoritaria. Pero tenemos que evitar esta contaminación. Yo voy a poner un ejemplo que es clarísimo, que lo contaba siempre Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea. Decía, claro, es que cuando hay un Consejo Europeo, ha tenido el Consejo Europeo, todo el mundo será disparado, todos y cada uno de los 27 jefes de Estado o de Gobierno, a una sala en la que está únicamente su prensa nacional a explicarle qué machos somos lo que hemos ganado, todo lo que hemos conseguido. Y que cuando terminan todos, va el presidente de la Comisión y el presidente del Consejo Europeo a explicarlo a todos globales, que ya no hay periodistas, porque ya están escribiendo la crónica. Pues si me permiten esta metáfora, yo creo que esto es muy importante. Los estados han caído, yo creo, en la trampa de decir, yo quiero ser el amo del corralito, sin darse cuenta que cada vez más ser el amo del corralito. No digo ya en Grecia, en Malta, en Chipre, digo en España, en Francia, en Alemania, está cada vez más mancomunado, si me permiten la expresión, pero los estados han decidido que hay un poder soberano último que nunca cederá: la comunicación. El gran déficit de Europa, y por qué no somos capaces de explicar lo que nos hace fuertes, es que la comunicación está parcelizada en 27 opiniones públicas nacionales, con un intento deliberado y claro de evitar la emergencia de un espacio de comunicación pública europea. También lo dejo aquí para el diálogo, espero que esto les abra el apetito para hacer preguntas. Y luego, además, no solamente esto es decir, si Europa, evidentemente, Europa es más fuerte que España, sí, lo digo con mucha claridad y hay que estar muy, muy orgullosos de eso, porque nos ha hecho mucho más fuertes Europa. ¿Alguien se podría imaginar lo que sería España sin estar en la Unión Europea? Perdóname la broma, yo siempre digo, ahora somos un país mediano en la Unión Europea, si no estuviéramos en Europa seríamos la Alemania del Magreb, y perdónenme la brutalidad. Me parece que son cuestiones que no tienen discusión, ni discusión. Pero los Estados, uno, quieren mantener el monopolio de lo que saben mis ciudadanos, espacio de educación europea, y dos, aunque saquemos mucho pecho, la educación. La educación sigue siendo estrictamente nacional. Nadie tiene ningún intento de crear ciudadanos europeos, porque eso me hace peligrar en el control del corralito. Y si a esto le añadimos un principio que no encontraron ustedes en los tratados en ningún sitio, pero que merecería que se escribiera, es el principio de bombero no pisa manguera bombero, pues entenderemos muchas cosas. ¿Por qué se creen ustedes que hemos estado 5 años amenazando a Polonia y Hungría en materia de Estado de Derecho con sanciones sin poder llegar a ellas? Uno dirá, por unanimidad. Bien, vale, por unanimidad. Pero claro, ningún Estado tenía mucho interés, no sea que mañana me señalen a mí con el dedo. Y por supuesto no me refiero a España, que ya sabemos que se han puesto de acuerdo hoy en el Consejo General del Poder Judicial. Punto final. Bueno, pues este es el contexto, señores, en el que estamos moviendo. Y en este contexto irrumpe, nos guste o no, y ese segundo punto de mi intervención, irrumpe la situación del cambio de ciclo. Aquí voy a ser menos extenso, todo se ha dicho, pero quiero analizar lo que está ocurriendo. Perdona, Francisco, hay una pregunta, digo, antes de que pase al siguiente punto. Sí. ¿Cuál es, a su juicio, el mayor reto a que se enfrenta la Comunidad Europea? El mayor reto es, lo definía con una expresión, autonomía estratégica. Autonomía estratégica en lo político, en lo económico y en lo militar. Necesitamos, desde el punto de vista militar, tener una auténtica industria de defensa europea. Y si ustedes analizan el gasto en defensa de los 27 de la Unión Europea, es muchísimo mayor de los outputs que obtenemos, porque no tenemos ninguna economía de escala. ¿Saben ustedes cuántas fragatas militares o para uso de las armadas nacionales se están fabricando en exteriores europeos? 17.
Aviones de combate, 4, y queremos sacar un quinto. Oiga, ¿no sería mejor que fuéramos todos a Toulouse, viéramos cómo la gran empresa aeronáutica europea convenció a los gobiernos y creó Airbus, y que pasáramos esto a lo militar? Ahí se ha creado un batallón conjunto germano-holandés hace unos meses, con mando unificado, con el mismo material intercambiable para poder operar conjuntamente con una pequeña brigada, 1.500 soldados. No se ríen ustedes. Teniendo el mismo tipo de fusil, subfusil, como se llame, no sé cómo se llama, el mismo tipo de calibre, las balas holandesas se encasquillaban en el ánima de los fusiles alemanes y viceversa. Y han tenido que discutir, ¿y esto por qué es posible? Eso lo acabo de contar. Y si no tenemos una política industrial de defensa, gastaremos muchísimo más y seremos mucho menos eficaces en la situación en Ucrania. Porque, en segundo lugar, de alguna manera, el día que anda lleno alto el fuego, ¿quién va a estar garantizando la paz? ¿Van a ser cascos azules? No, vamos a ser nosotros. Luego más nos vale que seamos interoperables. 2, desde este punto de vista de defensa, seríamos mucho más potentes, mucho más creíbles para Estados Unidos y para China, y desde el punto de vista de la exportación. Autonomía estratégica desde el punto de vista de la competitividad. Carecemos de materias primas. No podemos, a corto y medio plazo, salvo que haya una solución milagrosa, volver a pensar en que el amigo ruso nos va a suministrar materias primas a bajo precio. ¿Y cómo vamos a ser creíbles de explicar en África que nuestro modelo de cooperación económica es más beneficioso mutuamente que el extractivo chino si no somos capaces de dar una respuesta razonable a la cuestión migratoria? Pero es que además, sin gestión adecuada de flujos migratorios, no hay autonomía estratégica social, nos está minando por dentro, con la excusa de que me están invadiendo, cuando en realidad no hay ningún operador económico, no hay ningún actor internacional, desde la OCDE hasta el Banco Mundial, que no le diga a ustedes lo mismo, que Europa, con su curva demográfica, necesita en los próximos años como mínimo 50 millones de trabajadores de terceros estados. Ahora, no les vamos a regularizar, porque eso es competencia nacional. Yo, España, decido quiénes son las personas que vienen a cuidar a mis mayores. Europa no tiene nada que decidir. Bien, en el medio está la virtud. Pero somos capaces de tener un flujo migratorio adecuado, no tenemos nada que hacer. Autonomía estratégica, por lo tanto económica, política, esto es nuestro gran desafío. Y para eso necesitamos, y ya concluyo, mucha más cohesión política. Necesitamos que en los próximos 5 años los estados acepten jugar el juego en 2 o 3 elementos decisivos. El primero es, ¿vamos a mantener el Next Generation? ¿Sí o no? Si usted vaya a Holanda, le dirán ahora, como dicen los ingleses, over my dead body, por encima de mi cadáver. Alemania de perfil, dado los resultados de AfD en Alemania. Vayan ustedes al Banco Central, al Banco Central Europeo. Vayan ustedes a todos los grandes analistas financieros. Todo el mundo piensa que una unión cuya hacienda pública equivale, gracias al Next Generation, al 1,9% de la renta nacional bruta total, no es creíble en términos de capacidades redistributivas. Pero tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a mantener un sistema de endeudamiento? ¿Con qué garantías? Para que la deuda no sea una fiesta. Me parece que nos entendemos todos. ¿Cuáles son, en materia de tributación, el reparto adecuado de tributos entre España y Europa, entre Francia y Europa? ¿Tenemos que jugar el juego o no? Porque sin este juego, perdón por la expresión, no vamos a tener una expresión, no vamos a tener solamente en un berenjenal o en un jardín con la ampliación enorme. Piensen ustedes que Ucrania por sí misma es el primer productor mundial, de aceite de girasol, y que está entre los 5 mayores del mundo, aparte del aceite de girasol, en productos tan importantes para España como la cebada, el trigo o el maíz. ¿Cómo vamos a financiar la política agrícola común sin una hacienda pública adecuada?
porque Ucrania se puede llevar, no sé, 2/3, 70, 80 de los fondos actuales de la PAC, 60, no lo he calculado. Por lo tanto, tenemos la necesidad de que ustedes acepten discutir cuál es el dinero público europeo. No el mío que de Europa, cuál es el dinero público europeo. Porque sin esto, la ampliación se va a ver comprometida. Y ojo, la ampliación, después de todas las promesas que hemos hecho, si no queremos tener el flanco oriental europeo completamente inestable, con mafias organizadas entrando en Europa, con trata de seres humanos, con inmigración incontrolada, con desestabilización política en nuestras fronteras, será un desastre. Y la mejor prueba es Turquía. Con Turquía hemos hecho la peor operación de nuestra historia. Nunca se le tenía que haber prometido a Turquía que iba a ingresar a la Unión Europea si la voluntad política era no hacerlo. Porque hemos pasado de un país que hace 25 años, con todas sus carencias, estaba en la vía de una homologación europea, a un país que hoy está mucho más cerca de la homologación con el antiguo Imperio Otomano. Y para esto, para terminar con el último lugar, los Estados tienen que aceptar finanzas, qué hacemos con la ampliación, en qué contexto, con qué garantías y qué reformas necesitamos en los tratados, incluido en las políticas. La política agrícola común hay que reformularla de la A a la Z. La política de migración hay que reformular. La política de seguridad hay que reformularla completamente. Nuestra política exterior. Vamos a ganar 1.500 kilómetros nuevos de frontera caliente cuando ingresen Ucrania y Moldavia con Rusia. ¿Vamos a dejar que lo gestione Ucrania? Una parte del territorio sobre el cual su dominio efectivo sea irregular. En fin, perdón, que más que una pregunta era una miniconferencia, pero creo que era importante explicar esto. Muchas gracias, Francisco. Bueno, entonces, cada 5 años cambia el ciclo político institucional. Este ciclo político institucional ha empezado a cambiar con las elecciones al Parlamento Europeo y terminará con la constitución del Colegio de Comisarios, en principio el 1 de noviembre, aunque no me extrañaría que fuera el 1 de diciembre. ¿Dónde estamos? En primer lugar, el Parlamento Europeo, es cierto, los ciudadanos hemos votado, digo, hemos votado, todos, por una mayor fragmentación política. Cuando uno analiza el crecimiento de las fuerzas, entre comillas, de la lejana derecha, perdón, voy a decir de las fuerzas que su programa político, léanlo ustedes, era básicamente destruyamos Europa sin decir que la queremos destruir. Vuelta a las fronteras nacionales. ¿Esto qué significa? De los 7 grupos políticos actuales y los que probablemente constituyen el nuevo Parlamento Europeo, hay 2 grupos, el grupo en el que está la señora Le Pen, Identidad y Democracia, y el otro en el que está la señora Meloni y Vox, en el caso español, conservadores y reformistas europeos, que se declaran a sí mismos euroscépticos y que piden una devolución de competencias a los Estados. Perfecto, los europeos hemos votado, tienen derecho a defender este programa. Estos 2 partidos por sí mismos representan, con sus 141 diputados, el 19,5% del total del espectro político. Hombre, dicho así, bueno, pues no nos podemos quejar, no está mal, pero el cálculo es falso. Porque ha emergido, además, en este espectro político, un tercer grupo de diputados europeos, hasta un total de 88, que hasta ahora no pertenecían a ninguna fuerza política o que han sido expulsados por su propio extremismo de fuerzas políticas, me refiero al partido AfD en Alemania, y que en estos momentos están coqueteando con crear un 8º grupo político aún más a la derecha que Meloni y que Le Pen. Estoy hablando del AfD, el partido, no voy a llamarle neonazi, digamos post-nazi alemán, pero también están eso que no sé cómo puede definir, que se llama Se acabó la fiesta en España. Con lo cual estamos hablando que todas estas fuerzas que son antisistema europeo están casi rondando el 25%. Tenemos que aterrorizarnos de ello. Miren ustedes, muy claro, no.
No tenemos que tener miedo si las fuerzas políticas democráticas juegan su papel. Y el papel consiste en decir, señores del partido de Le Pen, de Meloni, de la FD, señor, o partido de la extrema izquierda, de Menechón y compañía, etcétera, etcétera. Mire usted, el Parlamento de Europa se gobierna de la centralidad. Entre socialistas, liberales y PP, tenemos 400 diputados sobre 720. Bueno, 399 según los últimos cálculos. Luego, nosotros ejerceremos el gobierno durante estos años y ustedes serán la oposición. Y hay que desnudar las incoherencias. Miren ustedes, cuando uno está predicando que toda la clase política es corrupta, que hay que desmantelar el estado de bienestar, que hay que acabar con los impuestos, etcétera, etcétera. Eso queda muy bien, y perdónenme, ya se han dado cuenta que no es santo de mi devoción, eso queda muy bien en las redes sociales, y eso sí has entendido que para evitar que te metan en la cárcel hay que tener inmunidad parlamentaria, en fin, ahí lo dejo, en redes sociales y tomándote un cubata a las 3 de la mañana. Pero ¿cuál es el contenido real de estos programas? Ustedes, vuelvo al tema de la migración. ¿Estamos dispuestos a cerrar fronteras? No, voy a poner una frontera entre Francia y España para que no haya migración irregular, porque Algeciras es un coladero. ¿Esto qué significa? Que cualquier persona que llegue en patera a España tiene que quedarse en España. Viva la solidaridad. ¿Esto qué significa? Que cualquiera de nuestros hijos, porque a lo mejor resulta que no tiene los ojos azules, ¿alguien le pone pegas mañana en Alemania? ¿Estamos dispuestos a mantener esto? ¿Estamos dispuestos, y aún perdónenme la broma, a volvernos todos a comprar SEAT en lugar de BMW o Mercedes? O a comprar, yo me acuerdo que lo tuve en casa y funciona de maravilla, una lavadora Balay Fagor y no una Made in Europe, porque la Siemens, si uno ve con los alemanes donde se fabrican, ve que se reparte un poco todo. ¿Estamos dispuestos a esa razón? Discutamos con la fuerza de extrema derecha. Por lo tanto, necesitamos forjar una voluntad política para tirar adelante de Europa. Y esto yo creo que de alguna manera las primeras indicaciones son optimistas. Miren ustedes, el Parlamento Europeo se va a constituir la segunda semana de julio, tiene su primera sesión plenaria el 8-9 de julio. En esta semana, el Parlamento Europeo, el miércoles, que creo que es el día 10, pero no estoy 10-11, no estoy seguro, investirá, es decir, elegirá al presidente o a la presidenta de la Comisión Europea. Los que dicen Europa es un engendro burocrático y no democrático, pues me gustaría a mí que se hiciera un poco mirar. Hemos tenido elecciones al Parlamento Europeo, los parlamentos europeos no se agrupan por nacionalidad, se agrupan por grupos políticos nacionales, por familias políticas europeas. El reparto de trabajo se hace en función de los votos que ha sacado y, sobre todo, quien elige a la Comisión Europea es el Parlamento Europeo, igual que quien la puede hacer caer por una moción de censura. Hombre, no está tan alejado de nuestras costumbres. Pero bueno, ¿cómo funciona el proceso? El proceso funciona, aunque de acuerdo con el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea, el Consejo Europeo en estos momentos ha empezado a discutir entre ellos sobre qué candidato a presidente de la Comisión van a proponer al Parlamento Europeo. Hace una semana, un Consejo Europeo extraordinario en el cual las grandes fuerzas políticas, el primer ministro alemán y español por los socialistas, los primeros ministros griego y polaco por el Partido Popular Europeo y el presidente de la República Francesa y el primer ministro holandés por los liberales, y el ministro holandés actual, todavía no se ha constituido el gobierno nuevo, se han puesto de acuerdo y han hecho un reparto acorde con todas las elecciones europeas. Y nos van a proponer a la señora von der Leyen, popular alemana, como presidenta de la Comisión, al señor Antonio Costa, ex primer ministro portugués socialista, como presidente del Consejo Europeo,
y a la actual primera ministra de Estonia, Sonja Kallas, por la familia liberal, como sustituto de Borrell en alto representante. ¿Pero por qué traigo esta colación? Porque hace una semana no hubo acuerdo por dos motivos. El primero, porque la señora Meloni amenazó con vetar. No puede vetar, ahora se lo explicaré. Pero hizo tras la decisión, dándose cuenta la señora Meloni por primera vez que sí, en Italia es todopoderosa, pero como no se centre en Europa, no lo va a tener tan fácil. Pero sobre todo, y esta es la parte negativa, porque el PP jugó una carta marcada, el PP europeo, diciendo, dado lo que está cayendo, yo quiero no solamente el presidente de la Comisión Europea, sino repartir los 5 años del presidente del Consejo Europeo, 2,5 socialistas, 2,5 PP, lo cual es inaceptable a la hora de constituir esta gran coalición que se está previendo. Han cedido y será 5 años socialista. Esta es la buena noticia. Yo creo que Meloni no ha conseguido, entre comillas, vampirizar al ala más a la derecha, más conservador del PP, y dos, que se ha impuesto un sentimiento de gran coalición entre PP, socialistas y liberales. Este fin de semana habrá un Consejo Europeo formal, en el cual el Consejo Europeo, fíjense ustedes, por mayoría cualificada, esto es 15 estados sobre 27, que reúnan el 65% de la población, propondrán al Parlamento Europeo el presidente de la Comisión Europea y nombrarán, porque es decisión suya, al alto representante para la política exterior y al presidente del Consejo Europeo. Y yo creo que este acuerdo debería pasar sin problemas. Yo no sé si Meloni se abstendrá, votará en contra, pero incluso si le apoya Orbán, son 2 estados, pero son 2 estados que representan entre ellos que el 12% de la población, o sea, lejísimos de poder bloquear esto y con una amplia mayoría a favor. Hay otros estados que coquetean, el austríaco, el holandés, pero en cualquier caso, ni de lejos llegaría más allá del 15% de la población. Insisto, hace falta 15 estados que reúnan el 65% de la población. Hace falta un 35% para bloquear. Si tengo razón, la semana del 10 de julio, la presidenta von der Leyen, digo presidenta porque lo es ahora, será reelegida y disfrutará de 5 años de mandato. A partir de ese momento, también de acuerdo con el tratado, los estados, los gobiernos, cada uno propondrán su candidato a comisario, con 2 excepciones. Alemania y Estonia no propondrán porque tanto la presidenta de la Comisión Europea como el alto representante cuentan como comisarios ya. Los 25 propondrán sus nombres. Estos nombres tienen que consensuarlos con la presidenta elegida de la Comisión, porque lo dicen los tratados. De hecho, para que se hagan una idea, hace 5 años la presidenta exigió a los estados que le propusieran una terna de 3 nombres en la cual como mínimo hubiera una mujer. Y de hecho, la comisión actual, la que terminará en noviembre, es la primera comisión paritaria de la historia. Incluso creo que hay 14 mujeres y 13 hombres. Los estados proponen sus candidatos de acuerdo con la presidenta de la comisión, porque la presidenta de la comisión tiene un arma política increíble. Es ella quien distribuye las carteras. Luego, si el Estado no negociar el nombre de su comisario o el nombre de su comisario no es aceptable del presidente de la comisión, se arriesga a tener un comisario responsable del departamento de ascensores y escobas. Perdónenme la broma. Vean el poder enorme que tiene. Pero es que además, después de esto, esta lista de comisarios, en septiembre, el Consejo la presentará al Parlamento Europeo y el Parlamento Europeo se dedicará en septiembre a organizar un ejercicio muy, muy similar al de los hearings en el Senado norteamericano. Ustedes saben que cualquier alto cargo norteamericano tiene que pasar un examen de aprobación ante el Senado. Nosotros tenemos lo mismo en el Parlamento Europeo. Cada comisario, imaginemos que en España se confirma que es Teresa Rivera, la actual vicepresidenta, la próxima comisaria, y como es el mismo gobierno español, tiene la cartera de transición climática y energía, que es una perita en dulce para la Comisión Europea. Bueno, la señora Rivera
tendrá que presentarse ante la Comisión de Energía y de Medio Ambiente del Parlamento Europeo con un desnudo integral previo, no en el sentido físico, sino político. Cada comisario tiene que hacer una declaración auditada de su estado de cuentas, sus inversiones, su conflicto de interés, hasta el extremo que ustedes no se imaginan. Les pongo un ejemplo. En el año 2014, España nombró a Miguel Arias Cañete como comisario. Arias Cañete, grandísimo comisario, que hizo una labor fenomenal, es un hombre con intereses en la industria energética, tuvo que vender todas sus acciones, toda su participación, sea como accionista, sea en consejo de administración, para que el Parlamento Europeo le aceptara como comisario. Y después del desnudo integral, en el caso del señor Borrell, el desnudo integral consistió en explicar qué había pasado de verdad en Abengoa. Para que se hagan ustedes una idea, que no se andan con bromas. Después de esto, el Parlamento Europeo les examina con una serie de preguntas por escrito sobre su competencia ratione materie. Esto es, para asumir las tareas que se le van a encargar. Y el Parlamento Europeo no se lo toma a broma. ¿Saben ustedes en el año 2019 cuántos comisarios suspendió el Parlamento y, por lo tanto, sus gobiernos tuvieron que proponer otro? 3. Una socialista, la primera candidata rumana, un PPE, el primer candidato húngaro, me decían ustedes ya siempre tirando contra los débiles, y una liberal, la ministra de Defensa francesa que había propuesto Macron. O sea, aquí se dispara contra todos, grandes y pequeños. Y después de esto, la Comisión se somete a un voto colectivo de investidura ante el Parlamento Europeo. Luego, insisto, tenemos un mecanismo político democrático bien rodado y lo demás simplemente no es cierto. Además, la presidenta de la Comisión, y esto va a ser ya mi punto C, cuando llegue el 10 de julio a su discurso de investidura, tendrá que decir a los parlamentarios: señores, quiero que me nombren presidenta. ¿Para hacer qué? Para hacer lo siguiente. Y presentará su programa de trabajo. Y en este programa de trabajo presentará cuáles van a ser las prioridades de la próxima legislatura. En esta que concluye ahora eran 6. La transición digital, la transición ecológica, una economía de servicio a las personas, es decir, una economía social de mercado, los valores y la migración, una Unión Europea política más fuerte y una mayor integración política. ¿Cuáles van a ser las nuevas prioridades para la próxima? Hombre, les confieso que esta mañana me he olvidado traer mi bola de cristal, pero creo que no me equivocaré mucho, sí. 1. Abrir un periodo de reflexión para saber qué reformas son necesarias para poder ampliarnos. 2. ¿Qué competencias nuevas tenemos que asumir en el ámbito exterior para hacer frente a los desafíos de la globalidad? Militares, Rusia o los otros que les he descrito anteriormente frente a China y Estados Unidos. 3. No sé si será 3 o 4 o 5, un plan África. Uno de los grandes déficits que tenemos es que Europa sigue siendo vista en el ¿cómo se llama ahora?, el sur global, como una potencia paternalista neocolonial. A mí me sorprende que en África les parezca bien no sigan a Europa en el tema de Ucrania y defiendan a Rusia. Porque consideran que Rusia fue, la Unión Soviética fue quien les apoyó para que sean independientes frente al colonialismo europeo. Y esta es una herencia que no ha muerto, que tenemos que vivir con ella. Pero ¿cómo vamos a hacer un gran plan África si no somos capaces de tratarles de tú a tú? Y de tú a tú no consiste en darles migajas financieras para que contengan la migración. Un plan de tú a tú consiste en decir un plan de desarrollo económico en África basado en el know-how industrial europeo, un auténtico partenariado económico, apostando por políticas de desarrollo endógeno y con unos flujos migratorios mucho más generosos y mucho más amplios. Les cuento un ejemplo. La Unión Europea tiene firmado un acuerdo fantástico para Europa pesquero con Senegal, mediante el cual la flota pesquera europea tiene acceso privilegiado a los caladeros senegaleses. Consecuencia, la pesca artesanal senegalesa no puede competir. Saben ustedes lo que son los cayucos, ¿no? Barcos de pesca.
Pero es que hemos sido incapaces de decir a Senegal que a cambio del acuerdo de pesca no es que vayamos a dar una compensación financiera, sino que íbamos a desarrollar un modelo de economía circular. Esto es que el senegalés que ha dejado de pescar tenga derecho a formarse en Santurce para participar en la industria pesquera europea, pueda ir 9 meses a trabajar de camarero a Canarias y volver a Senegal, o etcétera, etcétera, etcétera. El concepto de migración circular, no, porque eso no corresponde a Europa, eso es puramente estatal. Todas las cuestiones de migración legal son nacionales. Oiga, hay que romper este cerrojo ya. Cuarto y último, o no, pues no sé, cuarto y último, la transición ecológica. Yo no discuto que se pueden hacer modulaciones, que podamos rebajar alguna ambición, pero miren ustedes, el objetivo es el mismo. Y Europa tiene una oportunidad que hemos perdido en lo digital de ser la primera economía industrial descarbonizada competitiva y que vendamos las patentes después. Esto lo hemos perdido en lo digital. Cuando se habla tanto de la industria automovilística, etcétera, etcétera, ¿no habrá detrás intereses de aquellos fuera de Europa que están un pelín más rezagados que nosotros? Y aquí lo dejo caer. En fin, creo que les he resumido yo cuál creo que van a ser las grandes prioridades. Y ya termino, los ciudadanos que, miren ustedes, cuando me preguntan, y ya digo, son 30 segundos, dicen, ¿cuál es el gran fracaso europeo? El gran fracaso europeo es que no hemos sido capaces de convencer a los ciudadanos europeos que Europa es demasiado importante como para pensar que no hace falta ir a votar. Yo no sé qué hay que hacer para decir a los españoles que un 49% de participación en el Parlamento Europeo es vergonzoso para nuestros intereses como españoles. Vergonzoso porque no conseguimos convencer que 2/3 de toda la regulación que esté en vigor en España en el año 29 a partir de ahora vendrá de Europa, adoptada por las personas que me votó para el Parlamento Europeo. Cuando yo llego a la clase política española a decir, ha sido un éxito, porque puesto que no había otras elecciones, paréntesis, de las importantes, ha ido a votar mucha gente. Esto es vergonzoso. Y esto va unido, a mi opinión, a lo que decía al principio sobre el miedo de la clase política nacional a convertirse en una clase política delegada frente a la emergencia de la entidad política europea. Y mi mensaje es, queridos, los que estamos aquí, en nuestra gran mayoría, sabemos por qué estamos en Europa. Sabemos lo que habría sido de España sin Europa. Sabemos que Europa fue meter todos nuestros cadáveres de la historia en el armario. Pero tenemos una gran obligación, y aquí concluyo, es pasar esto a nuestros hijos, que han perdido esta memoria histórica. Muchas gracias, por supuesto, siempre hablo muchísimo, pero como mínimo creo que no podría decir que no se ha hecho un panorama completo e incluso un poco, digamos, provocativo de lo que está ocurriendo. Provocador, perdón. Bueno, yo no tengo prisa, o sea que a tu disposición no, lo que queráis. decirte que nos has cautivado, de verdad que ha sido una lección magistral. Está clara tu vocación docente y has sabido precisamente ir al grano y explicarlo suficientemente bien. Bueno, aquí hay algunos comentarios. Sí. De que si quieres te los paso, vamos a ver. Dice Sí, Excelencia Manuel. Conferencia, que agradezco al señor Fonseca, Manuel Vieites es también un gallego, como tú. Sí. Quizás... No, yo no soy gallego. Yo soy vallisoletano orgulloso. Quien es gallego es mi hermano. No sé si estará por aquí, le saludo. Bueno, pues entonces ya te has asociado con tu hermano, perdón. Bueno, Manuel Vieites quiere el nombre de un gran fotógrafo gallego también. Comparte con eso. Y también Víctor Guillermo dice que como migrante que le indignan todos estos partidos populistas y xenófobos, más si se sabe que Europa necesita entre 50 y 60 millones de migrantes para sobrevivir. Claro. Algo en lo que estamos de acuerdo con Víctor. Sí, no, yo es que me parece evidente. Vamos a ver, yo no estoy diciendo migración /libre. Yo lo que estoy diciendo, y vuelvo a que Europa políticamente asuma sus responsabilidades.
Tenemos, África es un continente que hoy está en torno a 1.300 millones de personas. Se calcula que para el año 2050 habrá doblado la población, con menos terreno fértil para cultivar por el cambio climático. Pensamos que hay solución para la migración si no es regulando los flujos migratorios, que pasan por tener una visión panorámica global de dónde nos hace falta mano de obra en el mercado laboral europeo. Oiga, frente al político que me dice, es que Europa, voy a hacer un poco la caricatura, Europa quiere que a mi anciana madre la cuide porque lo decide un burócrata de Bruselas, que quien la vigile sea una señora de color de Zimbabue. ¿Sabe usted lo que decía la respuesta? Como decía don Camilo José Cela, vaya usted a la... ¿Vale? No, mire usted, no se trata de eso. Se trata de que si Europa, sin hacerse trampas al solitario, establece que este año en el mercado europeo sería conveniente acoger como trabajadores a 2 millones de personas en los 27 estados europeos. 2 millones, tantos en hostelería, tantos en cuidados, tantos en informáticos, lo que usted quiera. Y que cada estado, sin hacerse trampas a los solitarios, en el solitario dijera, me hace falta tantos. Una vez que España diga, me hace falta para cuidadores de mayores o de discapacitados, 50.000 personas, estoy inventándome un número. Cualquier persona que aspira a esto, desde Zimbabue hasta Mongolia interior, pasando por América Latina, puede solicitar un permiso de trabajo. Pero no es Europa quien va a decidir, soy yo quien va a decidir quién va a cuidar a la anciana madre. Y probablemente escogeré una ecuatoriana, una peruana, por razones lingüísticas, razones religiosas, tradicionales, más que una de Zimbabue, eso lo escojo yo. Pero la cuestión no es esa, es que cualquier persona de Mongolia interior hasta Zimbabue sepa que necesitamos 50.000 cuidadores. Luego te escogen o no. Simplemente el efecto de reducir las mafias, o sea, de oferta y demanda, el coste de embarcarte en un cayuco, lo estaremos reduciendo. 2. Necesitamos invertir. Nuestras empresas en Europa no tenemos que tener miedo a la deslocalización. Oiga, yo vengo de Valladolid. Yo me acuerdo cuando era muy niño y la FASA Renault se estableció en Valladolid, las reacciones de los sindicatos en Francia fueron tan furibundas como las nuestras ahora si FASA Renault se establece en Marruecos. Y al final, ¿qué ha ocurrido? Que FASA Renault ha sido de Francia, ha internalizado el negocio. En Europa competimos no en materias primas, competimos como defensores del libre comercio y de la cooperación internacional. Eso favorece nuestra economía. Y sin esto, pues seguiremos poniendo vallas y vallas y vallas. Pero al final no hay manera de gestionar flujos migratorios si no damos oportunidades a la migración legal. Flujos migratorios pagando a Turquía, pagando a Libia, para tener en campos, lo dejo así, en campos a personas que están en Europa, es una solución desastrosa para nuestra imagen en el mundo global. No nos lo podemos permitir, aunque haya fuerzas políticas que les parezca que eso atrae a su electorado. Pero lo que pasa es que no debatimos. No debatimos. A mí cuando una persona me dice esto, que los migrantes violan a niñas en España, nadie les dice de dónde sacas esto. Porque todos tenemos muchísimo miedo. A mí siempre me han dicho, ojo, con las redes sociales, no despiertes al troll. Pues señor troll, váyase usted a donde decía don Camilo José Cela. La democracia es debate. Bien, pues bueno, pues yo no se me ocurre nada que añadir. Simplemente ya me han dado pie para llamarte de nuevo en otra ocasión, porque por aquí ya hay alguna petición diciendo que estos temas se deben de tratar con mayor asiduidad. Escapan, digamos, del objetivo, principio que propusimos para los talleres Andalucía Emprende, pero es verdad que esto es una lección extraordinaria que todos debemos de aprender y que se debe repetir con mayor asiduidad. Así que así lo intentaremos, Francisco. Y como pero Diego, si me permites, cuando dices, no, es que esto esto es Andalucía Emprende. ¿Habéis hecho un estudio, además los profesionales como vosotros, que ya tenéis sobre todo lo que es la experiencia, la capacidad, la sabiduría de explicar? ¿Cuál es el potencial para Andalucía de ser el socio, digamos, el socio cualificado para favorecer desarrollos industriales, desarrollos educativos
desarrollos agrícolas, desarrollos en infraestructuras en Marruecos. Podéis ser la Alemania de... la migración tiene una dimensión empresarial muy importante, pero parece que estamos todos tetanizados por 4 simples que antes nos vendían. ¿Dónde está la bolita? En el cubilete. Yo eso de que la bolita está en un cubilete nunca me lo he creído. Y desde aquí saludo con todo el respeto a los que sí piensan que sí, para decirles que cuando quieran debatimos de esto. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Francisco, y te emplazo para después del verano, cuando tú A tengas vuestra disposición. Y el tema que ya has sugerido, bueno, si va a venir un vallisoletano a decirnos aquí en Andalucía lo que tenemos que hacer. No. Por supuesto, por supuesto. Yo por lo menos así lo considero y siempre bienvenidos sean de fuera las lecciones que nos podéis dar. Así que muchísimas gracias y a todos y a todas que tengáis un feliz verano. Ya sabéis, Diego, que en Valladolid lo único que presumimos es del rugby. Aunque tengáis un buen equipo en Andalucía de Ciencias de Sevilla, pero todos tenéis que aprender mucho de Valladolid en materia de rugby. Pues ya está, te emplazamos. Una cosilla antes de que termine la reunión. Hemos lanzado el cuestionario de satisfacción, todavía queda más o menos la mitad de las personas por terminarlo. Por favor, es útil para nosotros, para SECOP, para Andalucía Emprende, para el ponente, para intentar mejorar en la medida de nuestras posibilidades. Que lo rellenéis, que hagáis un último esfuerzo y lo rellenéis, que es muy breve, no cuesta mucho trabajo. Una cuestión que sí te voy a preguntar a ti, Francisco. Bueno, primero agradecerte tu intervención y lo claro que a veces se habla de estos temas, que a veces no se habla todo lo claro que se debería, pero tú lo has dejado muy claro. Te voy a hacer una consulta sobre la Agenda 2030. Sí. ¿Vale? ¿Cómo ves la implementación? Porque ya queda pocos años para el 30. Si es realista lo que se ha planteado Europa y cuál podría ser su influencia de esta agenda en el resto de socios tipo Estados Unidos, China. ¿Cómo ven ellos esta Agenda 2030? Creo que lo he intentado explicar durante el debate, pero veo que no. Pero en fin, vamos a ver. Si la cuestión, lo que tiene que hacer la señora von der Leyen el 10 de julio es decir, señores, ni un paso atrás en la descarbonización de la economía y con la política industrial. ¿Qué me hace falta para que esto sea compatible con el modelo industrial europeo? Puede ser facilidad de financiación. ¿Por qué no? ¿O es que los coches chinos eléctricos salen al precio que salen sin ningún tipo de subsidio? Hombre, por favor. Financiación, ¿de dónde sale? 2, medidas transitorias, sin hacernos trampas. Hombre, a lo mejor puedo aceptar que Polonia tire un poco más del carbón, pero no Alemania. 3, acuerdos con actores sociales. Yo veo muchísimo que hay todo el tiempo hablando, no, porque hay prejubilaciones en el sector minero, en el sector bancario, habrá que consultar a los actores sociales, como lo quieren ver. Y si al final hay que modular y decir, habíamos pensado que la economía estuviera totalmente descarbonizada en el 2045, luego lo hemos levantado al 2035. Hombre, pues a lo mejor yo os propongo 2040. Me lo estoy inventando, ¿no? Pero esto es el núcleo central de lo que a mi modo de ver tendría que hacer von der Leyen en el Parlamento. Ni un paso atrás. Y ni un paso atrás, insisto, porque tenemos los unicornios. Tenemos, por ejemplo, una cuestión que se olvida. Hace 4 años que la única patente que hay a nivel mundial para producir hormigón y acero descarbonizado la tiene una empresa sueca. Oiga, a lo mejor con esa empresa sueca se convenza que va a ampliar producción como Made in Europe y no solamente Made in Sweden. Pero tenemos los unicornios, cosa que no tenemos en lo digital. Vamos a decir si hay que hacer alguna excepción, alguna modulación, pero sin dar un paso atrás con el objetivo final. Tengo que decirte, Encarnación, que para mi sorpresa, la señora von der Leyen todavía no me ha consultado, solo tiene que decir, con lo cual es muy difícil que diga más. Muchas gracias. Hay una cuestión por aquí en el chat que Neville Álvarez dice que excelente ponencia,
tema de gran interés, sería genial si puede recomendar alguna fuente de información web, podcast o demás para seguir ampliando en la materia. Bueno, es que no sé exactamente ese refiere. Yo le diría que hoy todo está en las redes. Hay todo lo que si ustedes entran yo recomendaría que entran europa.eu, que es la página oficial de la Unión Europea, y ahí sí dicen consultar y dice nombramiento de la Comisión Europea, elecciones al Parlamento Europeo, programa de trabajo de la Comisión Europea. Ahí le sale todo. A lo mejor le sale el año 21 y tienen que matizar la búsqueda para que salga lo que está haciendo ahora, pero ahí se encuentra todo. Yo le confieso que mi vuelta a la academia, para mi gran sorpresa, me he acostumbrado a que se puede trabajar mucho sin estar todo el día mirando estantes en una biblioteca. Europa.eu es una página que tienen todo, o en materia migratoria. Entonces dicen, ¿qué hace la Unión Europea en materia migratoria? Pues mire, hace un mes tiene usted lo último, que es el plan de acción para completar el Pacto de Asilo y Migración, insistiendo en la cuestión de la migración legal, que es de la que he estado hablando. Entonces, una página de información buenísima. Luego tienen ustedes, si entran en representación de la Comisión Europea en España, también en Google, ahí tienen todos los días información que hacen mis antiguos colegas, puesto que yo me jubilé dirigiendo esa representación. Todos los días publican lo que está pasando. Hoy la Comisión ha actuado algo en materia de energía nuclear, en materia de migración, en materia de Estado de Derecho. Y consultaré eso una vez a la semana. Lleva 5 minutos y una fuente de información impagable. Otras páginas web, etcétera, etcétera. Hombre, en España está muy bien, yo creo, la página web del Instituto Elcano. Pero hay que entrar solamente del Instituto Elcano, la página web, pero ahí hay que entrar sobre todo en la parte europea, porque tienen mucho de todo. Y bueno, y si entran ustedes, y muy modestamente, Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, ahí también publicamos cosas. Muy bien. ¿Puede repetir la página? Me he dejado para el final, como nuestro Señor en la última cena. Perdón. ¿Y si puede repetir la página que ha dicho antes, la web? He dicho europa.eu, que es la página web general, representación de la Comisión Europea en España, sí, la página web del CANO, el Instituto del CANO, y modestamente si van Centro de Documentación Europeo, Universidad de Valladolid, Centro de Documentación Europeo, Universidad de Valladolid, o Instituto de Estudios Europeos, Universidad de Valladolid, que le conduce lo mismo, ahí también publicamos muchísima información. Y si van al centro de documentación, y el que esté en Sevilla, que vaya a ver de mi parte a Maricruz Arcos, al Centro de Documentación Europeo en la Facultad de Derecho en Sevilla, y todavía le dará más. Y en papel, físicamente, Maricruz Arcos, Centro de Documentación Europeo, Universidad de Sevilla. O a mi colega Juan Manuel Faramiñán, que no era por ahí, pero está en la Universidad de Jaén. Sí, de Jaén. Me dio clase a mí. Muy bien. Bueno, pues yo solamente me queda, pues aunque no parece que era más bien de rugby que de fútbol, pues darte la enhorabuena por el ascenso del Pucela. Además, bueno. Y que disfrutéis de una temporada brillante en Primera División. Bueno. Un equipo que cae simpático. Así que en casa del pobre las alegrías duran poco. Bueno. En Andalucía este año han bajado 3 equipos de Andalucía segunda, así que fíjate cómo estamos. No ha subido ninguno, es verdad, sí, al final no ha subido ninguno, pero bueno. Pero tenéis a Arbeti, que es un equipo que me cae simpaticísimo. Pues muchísimas gracias, Francisco, y buen verano, y a todos y a todas, igual, os deseo a todos. Así que, muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Igualmente, muchísimas gracias. Feliz verano a todos. A todos, igualmente.